Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo Hola, están? profe. ¿Todo bien? Bueno, Bien, profe, bien. me alegra saludarlos muchachos. Entonces chicos, ¿en qué nos quedamos la última clase? Estábamos haciendo ejercicios de eh, paralelo, ¿verdad? Resolviendo ejercicios Sí, de señor. resistencia en paralelo con fuentes. Ok, listo. Entonces hoy revisemos algo de ejercicios en serie y hagamos un par de ejemplos, ¿listo? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces la vez pasada habíamos visto algo de qué pasa cuando nosotros conectamos una fuente a dos resistencias que están ubicadas en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces veíamos que el voltaje en todas las terminales se mantenía, teniendo en cuenta que pues simplemente todo este nodo es el mismo y todo este nodo es el mismo, ¿verdad? Entonces eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos hecho unos ejercicios y habíamos concluido que en paralelo el voltaje es igual para todos y la corriente cambia, ¿verdad? Es diferente para cada uno de esos elementos. Bien, entonces ahora en serie, entonces lo que vamos a tener es una fuente y dos resistencias en serie. ¿Listos? Entonces, aquí la corriente es la misma para todos los dispositivos. Fíjense ustedes que aquí tengo circulando por toda la malla la misma corriente. Entonces es la misma para todos. Mientras que el voltaje es diferente, ¿verdad? Entonces aquí va a haber una caída de voltaje. Aquí va a haber otra caída de voltaje. Y pues tenemos una fuente que es la que nos está entregando ese voltaje. ¿Listos? Entonces, esas son como las principales diferencias entre esos dos circuitos. ¿Listo? Pero el análisis pues sigue siendo el mismo. Entonces hagamos un ejercicio. Bien. Entonces colocamos por aquí más o menos nuestro circuito. Bien. Entonces vamos a colocar una fuente en un valor, Buenas noches. un número. Buenas noches, dame un número. Profe, qué pena, nosotros Dime. teníamos un ejercicio para resolver que le ¿Estaba había dejado de pendiente? tarea, profe. Listo. ¿Cómo Sí, les quedó? ¿Cuánto les dio? ¿Cómo era? Teníamos una fuente. pues, sí, señor, teníamos una fuente, una Más o menos. ¿De cuánto resistencia era de la fuente? 10, la fuente era de 1 voltio, 1 voltio. Las resistencias de de 10 ohmios, 10 ohmios. Y la otra, y la otra resistencia era de 20 ohmios. 20 ohmios. Entonces, preguntábamos, ¿cuánto es la corriente total? ¿Cuánto es la corriente en Señor, R1 y cuánto es la corriente en R2? ¿Cuánto da eso? señor. Entonces, la corriente total era 0.25 amperios. 0.25 amperios. La corriente en la resistencia 1, que sería esta de 10 ohmios. Sí, esa de 10 ohmios sería de 0.1 amperio. 0.1 amperios o 0.10. ¿Y la corriente en R2? En R2 da de 0.15 amperios. 0.15 amperios. Correcto. Listo, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien le dio diferente? ¿Alguien no lo pudo hacer? Cuéntenme. ¿Alguien no hizo la tarea? Profe, a mí la total me dio 0.15. 0.15 la total. Sí, no sé por qué. Ok, De ¿y resto las igual. otras? Igual. Igual. Ok, bueno. Pero sabes que entonces la de 0.15 está mal, ¿cierto? Sí, por eso va a acabar, porque tiene que dar mayor que las otras. Exactamente, tiene que ser la suma. ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Pero ya, de resto me dio igual. Ok, bueno, entonces resolvámoslo. ¿El resto que todos ok? ¿Todo súper clarísimo? ¿Todos listos? Bueno, lo mismo de siempre. Entonces habíamos dicho que seguíamos una serie de pasos o una metodología para resolverlos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el primer paso? Hallar la...
El primer paso sería hallar la corriente de la primera resistencia. No. Dijimos que primero que todo hacíamos otro análisis. Yo hallé la resistencia total. Exacto. Primero que todo sacamos el equivalente de las resistencias. Ese era nuestro primer análisis. Sí, Vamos a empezar siempre por el circuito. Que habíamos dicho que era nuestro primer paso, era hallar la resistencia equivalente, ¿verdad? ¿Cómo hallábamos esa resistencia equivalente? Desconectamos la fuente y tenemos un paralelo entre 10 y 20 ohmios, ¿verdad? Entonces, resistencia equivalente entre 10 y 20. Eso sería 10 por 20 sobre 10 más 20. 10 más 20, ¿verdad? Entonces, 10 por 20, eso da 200 y 10 más 20 da 30, ¿verdad? Sí, 6.66 me dijo. Exacto, entonces este 0 con este 0 se va y 20 dividido entre 3 da 6 por 3, 18, 6.3. ¿Sí? ¿Cuánto dijeron? 6.6, profe. 6.66. 6.66 periodos. Listos. Entonces, ya tenemos ahora nuestro circuito equivalente. Es decir, que tenemos una resistencia de 6.6 conectada a una fuente, ¿verdad? Más o menos, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestro circuito equivalente. Entonces, lo primero que podemos hallar sería la corriente total. Entonces, corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total o resistencia equivalente, como quieran llamarlo. Entonces, dijimos que ese voltaje era 1 voltio y esa resistencia era 6.6 ohmios, ¿verdad? Quiere decir que esa corriente total es igual 1 dividido entre 6.6. 0.15. Entonces estaba bien el mío. 0.15. 0.15, profe. Pero entonces, si estos te dieron iguales, entonces hay algo mal en el otro. Ya miramos. Bien. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas? ¿O vamos claros ahí? Al momento bien, profe. Ok, simplemente estamos sacando el equivalente y con el equivalente sacamos la corriente total. Aplicamos ley de Ohm y listo. Entonces nos dio 0.15 amperios. ¿Todos de acuerdo con esa operación? 1 dividido entre 6.6 da 0.15. Profe, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Profe, mira, a mí me dio la corriente 1, estoy manejando, qué pena, pero paré. La corriente 1 me dio 0.1 y la corriente 2 me dio 0.05, para un total de 0.15. Ok, puede ser, tiene sentido. Si ya la total nos dio 0.15, entonces ya tiene sentido. Bien. Sí. Vale, gracias Héctor. Entonces, Vale, por señor. favor, no choques, maneja con cuidado. No, tranquilo. Entonces, como les comentaba, aquí, entonces vamos bien, todos de acuerdo, todos sabemos que el voltaje total es 1 voltio, que es el mismo en todos los componentes, sabemos que ese equivalente es 6.6 ohmios, ¿cierto? Sabemos cómo lo sacamos, ¿listos? Hasta ahí, si alguien tiene dudas, díganme y revisamos. Bien. Ya tenemos la corriente total, que era la primera pregunta. Entonces, aparentemente, según lo que estamos haciendo, 0.15 amperios es la corriente, pues, correcta. ¿Listos? Entonces, recordemos que de esos 0.15 amperios es lo que nos está entregando la fuente, es decir, que vendrían por acá, ¿cierto? Entonces, por aquí tendría 0.15 amperios. Voy a silenciar un segundito el micrófono del compañero, porque nos escuchamos. Listo. Entonces decíamos que sabíamos que quiere decir que por aquí viene una corriente menor y por aquí viene otra corriente que también es menor a esos 0.15 amperios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las calculábamos? Entonces, nuevamente, aplicamos ley de Ohm. ¿Listos? Entonces, ley de Ohm, ¿qué nos dice? Nos dice voltaje en la resistencia 1, ¿cierto? Que la voy a llamar esta, R1. Entonces, digo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Como conozco el voltaje y la resistencia, entonces voy a despejar la corriente. Entonces, corriente igual a voltaje en R1 sobre R1, ¿verdad?
¿Cuánto dijimos que era el voltaje en R1? El voltaje en R1 es el mismo en todos, que es 1 voltio, ¿cierto? En paralelo, el voltaje se mantiene para todos. R1 son 10 ohmios. 10 ohmios. Entonces, 1 voltio sobre 10 ohmios, efectivamente, 0.1 amperios. Entonces, esta sí está bien, 0.1 amperios. Entonces, ahí ya tenemos dos formas de sacar la corriente en R2. ¿Listos? Entonces, ¿se acuerdan que también la hemos visto? Sabíamos que la corriente total, perdón, es la suma de la corriente en R1 más la corriente en R2, ¿verdad? Esa era la corriente total. Ahora, ya tenemos la corriente total y tenemos la corriente en R1, es decir, que podríamos despejar la corriente en R2. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, voy a borrar un poquito por acá. Ustedes me disculpan, pero es difícil copiar en esto. O sea, atrás de que mi letra es fea y copiar en esto, pues peor. Tenemos por aquí lo importante. Entonces sabemos que esto es importante, la resistencia equivalente, esto ya lo sabemos. 0.15. Por aquí tenemos, este ya vimos que estaba mal, entonces borrémoslo. Este también ya vimos que está mal, entonces borrémoslo. Esto también borremos. Listos. Entonces ahí vamos. Entonces vamos a despejar de esa formulita que nos dice que la corriente total es igual a esas corrientes que se están dividiendo, ¿verdad? Entonces, la corriente total dijimos que era 0.15 amperios. Bien. Ahora, esa R1 que está a este lado sumando, la voy a pasar al otro lado a restar. Entonces, le voy a quitar a 0.15 amperios, le voy a quitar 0.1 amperios. Y eso va a ser igual a la corriente en R2. ¿Listos? Entonces, 0.15 menos 0.1. Eso me da 0.05 amperios. ¿Todos de acuerdo? Profe, qué pena. Dime. Precisamente en ese punto donde su merced coloca 0.15 amperios menos 0.1 amperio, ¿por qué pasa con el valor negativo si estamos hallando la corriente total? Ojo, listo. Si es la suma de las dos. Ok. Mira lo que pasa. Recordemos entonces el primer punto. Fíjate en el circuito. Voy a intentar rayar con este. La fuente nos está entregando una corriente, ¿cierto? Sí. Esa corriente que nos está entregando, ¿cómo la hallamos? Con el circuito equivalente, que es este de acá, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esa resistencia es la que está viendo la fuente. Entonces, con esa fuente, con esa resistencia equivalente, sabemos cuánto es la corriente total, que es 0.15 amperios. Fíjate que esta es la corriente total, ¿de acuerdo? Cuando tú hallas la resistencia total o la resistencia equivalente y trabajas con el voltaje total también, que es la fuente que nos está entregando, pues vas a hallar la corriente total, ¿cierto? Entonces, el primer término que hallamos fue 0.15 amperios, que es la corriente total. ¿Listo? Que es la que nos está entregando la fuente, que es la que va por esta rama. Ahora, en este punto se divide en dos, una que va para acá y otra que va para acá. Una corriente que va por los 10 ohmios y otra corriente que va por los 20 ohmios. ¿Se acuerdan lo que yo les ponía el ejemplo con agua? Entonces, tienes agua y hay dos ríos. Entonces, un pedazo del agua se va por este lado y otro pedazo del agua se va por este lado. ¿Listo? Entonces, más o menos es así. Entonces, ¿cuál fue la primera que hallamos? Y en R1, ¿listo? Entonces te lo voy a dibujar así, para ver si nos queda más claro. Entonces acuérdate, tenemos por aquí nuestro río, y por aquí viene R1, y por aquí viene R2. Entonces ya sabemos cuánto es la corriente total, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es la corriente que va por R1. Entonces, necesitamos hallar la corriente que va por R2. Esta es la que no sabemos. Entonces, fíjate el despeje que hacemos. El despeje que hacemos es el siguiente. Decimos que esa corriente total es igual a la suma de estas dos, ¿cierto? Hasta ahí es lógico, ¿cierto? Es decir, IR1 más IR2. ¿Sí me entiendes ahí por qué sumamos esas dos? Sí, ahí le entiendo, Perfecto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles ya tenemos?
Ya tenemos la corriente total, ¿cierto? Que nos dio 0.15 amperios. Y ya tenemos la corriente en R1 que nos dio 0.1 amperios, ¿cierto? Ya las hallamos esas dos. ¿Cuál nos falta? Esta, la corriente en R2, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hallamos esa corriente en R2? Entonces, vamos a... Uy, perdón. Auxilio. Vamos a despejar de esta fórmula, que era lo que hablábamos con tu compañera de clase pasada. Esto es despeje. Esto Sí, lo sí. tienen que saber. IR1 más IR2, entonces vamos a despejar esta fórmula. Entonces, si tú tienes aquí un componente que está sumando, al otro lado lo pasas a restar. Y te da igual a la IR2. ¿Listo? Vuelvo y les repito, Ahí le chicos. aplico, sí. Esto es despeje de ecuaciones y de esto o sea, no puede haber dudas porque esto es matemáticas. Si tienen dudas, tienen que repasar matemáticas y tienen que repasar ecuaciones. ¿Listos? Es muy importante. Vale, entonces ya tenemos aquí R2. Simplemente es la resta de 0.15 menos 0.1 amperios. Y eso nos da R2. Y eso nos dio 0.05 amperios. Entonces ahora, la otra forma es hallar directamente IR2 sin la ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice, la corriente en esa resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 1 voltio. La resistencia son 20 ohmios. Entonces, ¿cuánto da 1 dividido entre 20? Háganlo por favor allá con sus calculadoras. ¿Listos? Chicos, nuevamente, todos por favor intenten hacer los ejercicios. No tengan siempre una hojita, rayen, equivóquense. Es la única forma de aprender. Si ustedes se quedan solo con lo que ven, es muy difícil, ¿listo? Bueno, excepto el que va manejando. El que va manejando, por favor, siga manejando. Pero todos el resto que están en su computador, en sus casitas, por favor, cojan una hojita y rayen, intenten hacer los ejercicios. Hagan más, hagan ustedes los que necesiten hasta que ustedes sientan en sus casitas que ya entendieron. Aquí, digamos, en la carrera, a diferencia del colegio, digamos, cuando uno en el colegio no entendía algún tema, uno lo dejaba y ya, eso se olvidaba y ya, pasé el examen y ya. Nuestra carrera va a seguir usando esto todos los semestres. Todos los semestres seguimos viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Solo le vamos poniendo más dificultad. Entonces, si ustedes no entienden este tema de entrada, pues más adelante les va a ser mucho más difícil. Entonces, es súper importante que entiendan esto, ¿vale? Por eso les digo, tienen que practicar mucho, tienen que enfocarse mucho. Y más en estas carreras que se llaman disciplinares. Hay unas carreras que se llaman área general, ¿listo? Entonces el área general es como ética, economía, cátedra o petecista. Y hay otras que se llaman disciplinares. Quiere decir que están estrictamente relacionadas con la disciplina que ustedes están estudiando. Por eso son muy importantes y por eso tienen más créditos. Es decir, ustedes le deben dedicar más tiempo de estudio a las materias disciplinares que a las materias generales. ¿Listos? Entonces, por eso. Listo, chicos. Entonces, ¿cuánto le dio 1 dividido entre 20? 0.0. 0,05, ¿listos? Entonces ya vimos por ambos lados que llegamos al mismo resultado. ¿Listos? Entonces, es sencillo, igual lo mismo. Si tienen dudas, pregúntenme. Importante con el tema de los despejes. Esas cositas son muy sencillas, deberían saberlas ya, ¿listo? Hay cosas que, por ejemplo, hacer los fraccionarios y más que haces más enredado, pero esas ecuaciones tan sencillas de despejar es muy importante que ustedes ya las manejen, ¿listos? Bueno, entonces, nuevamente invitación, los que aún sientan que tienen dificultades, practiquen, hagan ejercicios, busquen en YouTube, hay muchas opciones. Igual, si yo les puedo apoyar en algo, díganme y lo hacemos. Si quieren que les deje más ejercicios, me dicen. Bueno, o sea, la idea es poder, digamos, como que todos estemos al mismo nivel, ¿sí? O sea, que todos vayamos como en la misma línea y vamos entendiendo. ¿Listos?
Entonces, y no, lo que les digo, no se me asusten, simplemente son temas fáciles, solo que a veces no tenemos esa agilidad, pero un par de ejercicios y lo vamos desarrollando. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a circuitos en serie, ¿listos? Entonces, circuitos en serie, muy parecido. Ustedes ya vieron que el equivalente a serie es mucho más fácil, entonces hagamos un ejercicio sencillo y probamos, ¿listo? Entonces tenemos lo mismo, una fuentecita, vamos a decir que esta fuente es de 5 voltios. Tenemos por acá una resistencia de 2 ohmios y por acá una resistencia de 3 ohmios. ¿Listo? Entonces, súper sencillo. Bien. Entonces, lo que les decía, aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, la corriente que pasa por el circuito, entonces fíjense ustedes que recorre el camino y es la misma, ¿verdad? Entonces, esa corriente va a ser la misma para todos los componentes. Entonces, la corriente en la fuente es igual a la corriente en R1 y es igual a la corriente en R2, ¿verdad? Porque nuestro circuito está en serie. ¿Listos? Entonces, importante tenerlo presente. Bien, vamos a resolverlo. Entonces, primer paso, nuevamente. Entonces, en el primer paso, yo lo que hacía era desconectar mi fuente y hallaba mi circuito equivalente. Entonces, básicamente, lo que tengo es 2 resistencias en serie y necesito hallar este equivalente. Vale. Cuando teníamos 2 resistencias conectadas en serie, el equivalente, ¿cómo era, chicos? ¿Se acuerdan? La suma, profe. La suma de las 2 resistencias. Entonces, simplemente la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohmios más 3 ohmios. ¿Listo? Entonces, quiere decir que esa resistencia equivalente nos daría 5 ohmios. Eso no queda feo. 5 ohmios. ¿Listos? Entonces, nuevamente voy a dibujar mi circuito ya con mi resistencia equivalente. Entonces, tengo aquí una fuente de 5 voltios, pero ya no tengo resistencias, solo tengo una que es la equivalente, que es 5 ohmios. ¿Listo? Entonces, al igual que cuando analizo los circuitos en paralelo, saco una resistencia equivalente y hago un circuito equivalente. ¿Listo? Entonces, ya con este circuito equivalente, perdóname un segundito, qué pena. ¿Aló? Qué pena, muchachos. Entonces, les decía, entonces nuevamente ya tenemos nuestro análisis. Súper fácil, simplemente seguir los pasitos. Ya tenemos un voltaje y una resistencia. Podemos sacar ley de Ohm fácilmente. ¿Listos? Entonces voy a borrar por acá. Entonces, ley de Ohm, ¿qué nos dice? Ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje, 5 voltios, resistencia, 5 ohmios, corriente, 1 amperio, ¿verdad? 1 amperio. 5 dividido entre 5, 1. ¿Bien? Quiere decir que entonces tengo circulando por ese circuito una corriente de 1 amperio. Súper sencillo. Entonces, aquí ya sabemos, la corriente es muy fácil de hallar. Es la misma en todos los componentes. Corriente en R1, 1 amperio, corriente en R2, 1 amperio, corriente en la fuente, 1 amperio. ¿Listos? Es la misma. Ahora, aquí ¿qué cambia? Los voltajes. ¿Listos? Entonces, vamos a hallar el voltaje en R1 y vamos a hallar el voltaje en R2.
Entonces simplemente decimos que el voltaje en R1 es igual a la corriente en R1 por R1. Y lo propio para R2, voltaje en R2 es igual a corriente en R2 por R2. Bien, corriente en R1, ya dijimos, es un amperio. Corriente en R2 es un amperio también, ¿cierto? Es la misma porque estamos en serie. Ahora, multiplicado por R1, 2 ohmios. Abajo, multiplicado por R2, 3 ohmios. ¿Listos? 3 ohmios. Bien, entonces, voltaje en R1, 1 por 2, 2 voltios. Voltaje en R2, 1 por 3, 3 voltios. ¿Listos? Nuevamente, aplica ley de Kirchhoff de voltajes. Voltaje total o voltaje de la fuente igual a voltaje 1 más voltaje 2. Voltaje total, 5 voltios. Voltaje 1, 2 voltios. Voltaje 3, 3 voltios. 5 igual a 5. ¿Listos? Entonces, ya se dieron cuenta. Hasta este punto, ¿dudas? ¿Todos claros? Es muy fácil, ¿cierto? Sí, ¿Alguien? profe. Ok. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Nuevamente los invito a que todos los hagan. La idea es que lo hagan ustedes, ¿vale? Entonces, por aquí una fuentecita. Vamos a poner una resistencia por acá. Vamos a poner otra resistencia por acá. Y lo difícil, otra resistencia por acá. ¿Listos? Entonces, vamos a tener una fuente de 10 voltios, que es fácil de operar para que no se demoren. Vamos a tener por aquí una resistencia de 100 ohmios, por aquí una resistencia de 200 ohmios y por aquí otra resistencia de 300 ohmios. ¿Listos? Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito hallar la corriente. Entonces, quiero que hallen la corriente del circuito. Recuerden, es la misma para todos. Y quiero hallar el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. ¿Listos? Entonces, quiero saber esos 3 voltajes y esa corriente. Entonces, chicos, por favor, hagan ese ejercicio. ¿Listos? Cojan, rayen y me dicen cuánto es. ¿Listo? Tómense 2 minuticos ahí para hacer. Bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Empleados?
Profe, resistencia total 600, Y corriente total me da 0.016. 0.016. A ver. 0.016 amperios, ¿cierto? Sí, Eso sería igual a 16 miliamperios. miliamperios. ¿Ok? Pero ¿Alguien ahí no más? sé, los voltajes, voltaje en R1, pues se coge la corriente y se multiplica por la resistencia 1, ¿sí? Sí, tal cual, ley de Ohm. La ley de Ohm, recuerda que aplica siempre. Sí, pero entonces, bueno, ahí me da 1.6 de voltaje en, en resistencia 1. 1.6, sí, Sí. tiene sentido. Voltaje en resistencia 2, 3.2 y voltaje en resistencia 3, 4.8. Y si sumas esas tres, ¿cuánto te da? Un 9.6, en algún lado se perdió. ¿Se perdieron unos decimales por ahí? Sí. Ok, utiliza dos decimales para que no se pierda tanto. Entonces, por ejemplo, estos 16 miliamperios, ponle otro número. Bien, chicos, el resto. ¿Les dio lo mismo? ¿O lo han terminado? Sí, profe, con los decimales de más ya se acerca. Exacto. Entonces, entre más cifras significativas ustedes utilicen, pues más cercano va a estar a los 10 voltios. Lo importante es que no estemos tan lejos de los 10 voltios. Chicos, ¿cómo van el resto? Estoy preocupado, solo me habla Ana. ¿Ana? Sí, sí, tu nombre es Ana, ¿verdad? Sí. Que yo también voy manejando. Bueno, igual chicos, si les parece más conveniente hacer la clase un poquito más tarde, pues no hay problema, la podríamos cambiar. ¿Me avisan? Pero bueno, el resto es que bueno, tengo dos que van manejando y tengo a Ana. Y en total hay como 14 participantes. O sea, tengo 10 personas perdidas. Tengo 10 personas que no me hablan y me ignoran. Profe, tuve Profe, de problemas pronto están perdidos, volver a hacer otro ejercicio. Sí, claro. No, profe, es que yo estoy trabajando, o sea, Ah, ok, ok. lo estoy viendo por el celular. Ok, Profe, ok. yo voy manejando también. Qué pena. Mi madre, todos me salieron conductores. Yo salí de aquí manejando mi patineta. Ahorita todos están en Rappi. Ok, no hay problema, lo hacemos nuevamente. Lo importante, chicos, para los que están perdidos, es primero retomar cosas de matemáticas. ¿Listos? Retomar, eh, sí, muchos conceptos de matemáticas que tenemos perdidos. Recuerden que nuestra carrera es como una rama de la ingeniería y la ingeniería se basa en las matemáticas. ¿Listos? Entonces, es muy importante tener eso presente. Por otro lado, simplemente recordar que todo es métodos. ¿Listo? Es sencillo.
Simplemente es seguir un paso a paso, una metodología. Es como cuando nosotros estamos, no sé, cuando vamos a cocinar un huevo frito. Entonces seguimos una metodología que es poner el sartencito, echar aceite, prender la estufa, romper el huevo, un paso a paso que siempre vamos a hacer. Si uno rompe primero el huevo y no tiene el sartén, pues la embarra. Aquí igual, ¿cierto? Entonces simplemente seguir un paso a paso. Cuando tú sabes ese paso a paso, entonces por eso les digo, lo anotan ahí. Entonces comiencen a resolver ese paso a paso. ¿Listos? Recuerden que a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Vamos incluyendo conceptos nuevos. Entonces, al inicio estábamos trabajando con conceptos que eran, por ejemplo, solo resistencias, ¿sí? Sin fuentes. Entonces vimos resistencias en serie y vimos resistencias en paralelo. Ahora le estamos conectando una fuente, ¿sí? Entonces cuando le conectamos una fuente le vamos metiendo complejidad. Bien. Entonces, el otro detalle, chicos, y es la modalidad de estudio de nosotros, que es muy importante que ustedes se acostumbren, es a distancia. Entonces, es mucho el tema que hay que abarcar, pero es poco el tiempo que nos encontramos. ¿Listos? Entonces, ustedes también tienen que hacer mucho por su cuenta. ¿Listos? Entonces, no les estoy diciendo que no voy a hacer mi trabajo ni que les voy a explicar o que no les voy a explicar. Todo lo contrario. Precisamente mi intención es que todos nos nivelemos. ¿Listos? Pero sí hay temas que necesitamos dar por vistos, ¿sí? Entonces, por eso, ¿cuál es la única forma de entender y de hacerlo? Es hacer los ejercicios, es hacerlos, ¿de acuerdo? Entonces, es la única forma de entender, ¿bien? Es la única forma de que ustedes se puedan entender, es haciendo los ejercicios. Cuando ustedes los hacen, llegan a un punto donde dicen como su compañero, me dicen, no entendí el despeje. Entonces yo, mira, el despeje se hace así, es importante que esto ya esté listo, ¿listo? No entiendo por qué ese número da así. Ok, nos devolvemos, ¿listos? Pero solo saben eso cuando hacen los ejercicios. De lo contrario no vale. Entonces igual, podemos seguir haciendo ejercicios, pero lo que les digo, hay que sacar conclusiones, es decir, o entendimos o dónde está el error, pero no se puede quedar en no entendí nada, porque no estaríamos avanzando ni haciendo nada, chicos, ¿listo? Entonces, esa es la invitación, ¿vale? Entonces, vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a seguir practicando, les voy a seguir explicando. Yo intento ser muy didáctico, intento ser como explicarles en detalle. Vamos a ver cómo podemos mejorar. Igual, chicos, si tienen alguna idea de cómo podría mejorar o qué les puedo explicar con más detalle, díganme. Por ejemplo, les pregunto, el tema de resistencias, ¿cómo se resuelve una serie y cómo se resuelve un paralelo? ¿Eso está claro o alguien tiene dudas sobre eso? ¿Cómo identificar cuando están en serie, cuando están en paralelo? De eso estamos check. Por mi parte, sí. No, por mi parte esa también la tengo clara cuando están paralelos y en serie. Exacto, listo. De eso no hay problema. Vale. Superado. Esto es cuando ya le conectamos una fuente, pues vamos subiéndole un poquito de dificultad, ¿listo? Pero es súper sencillo. Devolvamos los ejercicios básicos. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar, y disculpen los que, digamos, de alguna forma entendimos más fácil o más rápido, pero vamos a intentar nivelarnos todos, ¿listos? Porque percibo que los que no están hablando y que no están conduciendo y no hablan, quiere decir que están un poquito perdidos. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios más básicos y vamos a devolver, ¿listos? Entonces. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Adolfo Londoño, yo siempre no hablo, pero yo sí entiendo, yo ya he visto ese tema. Gracias, Asaf. Eso me tranquiliza, es que es lo que me preocupa, es que yo les hable y no me entiendan, pero te agradezco. No. Te agradezco. Yo sí hablo es porque no he entendido nada, o sea, yo ya he visto esto, es que yo ya tengo una carrera prácticamente encima, entonces no hay problema. Exacto, listo, bien, gracias, Asaf. Sí, profe, yo con Camilo que veo, pues es lo mismo, yo también soy tecnólogo egresado del SENA, entonces pues estoy como repasando. Perfecto, listo. Gracias, chicos. Dios mío, me tranquilizan mucho.
Entonces, bueno, no, pero entonces creo que no sé. Bueno, voy a hacer unas explicaciones básicas también, si alguien está perdido. Y lo mismo, si alguien ya definitivamente, como algunos de sus compañeros lo han hecho, si definitivamente no entienden, pues escríbanme y lo repasamos más personal, ¿listos? Me escriben y lo intentamos abrir otros espacios aparte. Bueno, entonces simplemente voy a mostrarles aquí rápidamente. Entonces la ley de Ohm. La ley de Ohm simplemente es esta fórmula. Voltaje igual a corriente por resistencia. Resistencia igual a voltaje sobre resistencia. Y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿No? Entonces, estas formulitas es ley de Ohm. Uy, ¿qué pasó con esto? Auxilio, dañé mi computador, ya. Listos. Entonces, esto es ley de Ohm. ¿Listos? Para que se las aprendan, hay un triangulito por ahí súper fácil que decía que por aquí ponemos el voltaje, por aquí la corriente y por aquí la resistencia. Y con ese triangulito ustedes pueden despejar fácilmente. ¿Bien? Entonces, eso es ley de Ohm. Es muy fácil. Voltaje simplemente es igual a corriente por resistencia. Esta es la ley de Ohm y esto pues son sus respectivos despejes. ¿Sí? Si yo quiero hallar la corriente, pues paso la resistencia a dividir, y si yo quiero hallar la resistencia, pues paso la corriente a dividir. ¿Bien? Simplemente despejes de la misma ley. ¿Cómo funcionan? Entonces nosotros normalmente tenemos un circuito, entonces donde aquí hay un voltaje que nos está entregando la fuente, por aquí hay una corriente que está circulando a través de un circuito, y hay una resistencia que se opone a través del paso de esa corriente. ¿Listo? Es súper sencillo. ¿Bien? Entonces, eso es como lo más básico. De ahí en adelante no, ¿sí? Lo único que estamos haciendo ahora adelante, como para meterle un poquito más al tema, es agregar más resistencias. Entonces, hay una que la estamos poniendo en paralelo y una que la estamos poniendo en serie. Cuando hacemos eso, entonces ya entran otras condiciones. ¿Listos? Nuevamente, entonces, chicos, para terminar y cerrar la clase de hoy, como ustedes se pueden dar cuenta y pueden notar, hay gente que ya ha revisado este tema, ya ha visto este tema, ya son técnicos o han trabajado toda su vida en este tema. Entonces, probablemente ellos ya estén aburridos de esto que estoy hablando o de las clases que hemos hecho. Ahora, hay otras personas que no, o sea, han tenido cero contacto. Entonces, la intención es nivelarlos todos, ¿listos? Es lograr como un equilibrio e ir avanzando para que todos vayamos entendiendo. Entonces, les pido un poquito de paciencia a los dos lados, ¿listos? Los que están atrasados o no entienden, hay que dedicarle tiempo, ¿listos? Hay que dedicarle mucho tiempo más allá de las clases, utilizar YouTube, utilizar libros. Hay muchas formas, me pueden escribir, ¿sí? Podemos hablar, podemos hacer clases personales, o sea, como personalizadas, pues, ¿cómo se dice eso? Sí, de uno a uno, pues. O si son varios, pues podemos cuadrar un espacio. Hay muchas formas y hay muchos métodos, ¿listo? Para los que están atrasados, por favor, busquemos esos métodos y vamos hablando. Para el resto, lo que les digo, tengan un poquito de paciencia, igual vamos a ir sacando los temas y vamos a ir adelantando, ¿listos? Y nada, chicos, pues los invito nuevamente, los que no entienden, pues a hacer ejercicios, los que tienen este tema claro, pues simplemente vamos a seguir avanzando. Y nada, pues cualquier duda me cuentan ahí al chat, ¿listos? Listo, profesor. Vale, muchachos, eso era todo. Gracias, profesor. Muchas gracias por conectarse, nos estamos hablando y ya saben, los invito, pues si se sienten perdidos, a buscar la manera. Cualquier cosa, Profe, una escríbanme cosita. y vamos hablando. ¿Tienes Dime. ejercicios? Señor. ¿Podrías enviarnos algunos ejercicios al grupo? Claro, Como para ir perfecto. mirando, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces yo ya les paso algunos Informa. ejercicios y se los mando ahí al chat y los Listo, revisan. profe. Gracias. Los van haciendo. Gracias, profe. A ustedes, muchachos, que tengan buena noche. Profe, hasta luego. Gracias por conectarse. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Luego.